¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas breweries puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio. Muy pronto en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más a The Brewer Factory, un jueves más de cultura, y hoy hablaremos de historia, pero antes de explicaros de qué vamos a hablar y demás, presentaros como siempre a Carlitos y Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy, como ya has dicho tú, Manu, vamos a hacer un programa solo específico de la historia del lúpulo. Correcto, ¿vale? así es. Exacto. Ayer hablábamos de la lata, pues hoy toca el lúpulo. Y bueno, la verdad que es un ingrediente que nos ha aportado muchísimo y esperemos que este programa de hoy os ayude a entender un poco más la historia de este gran ingrediente que hace que la cerveza sea lo más especial posible, ¿no? Pues venga, vamos allá de la mano del grano a la copa. Venga. Y es que el lúpulo es uno de los principales ingredientes de la cerveza. Esto es algo que sabe todo el mundo amante de esta bebida. Exacto. Es un elemento importante en su elaboración que no solo aporta amargor, sino también aroma y sabor. Y, algo más importante, es un conservante natural tremendamente eficaz. En el mercado hay muchos y variados tipos de lúpulo, ¿vale? Desde los más nobles y tradicionales alemanes hasta los ingleses y checos, aromáticos, novedosos lúpulos americanos, australianos o neozelandeses. Uh-huh. Cada uno de ellos aporta una característica especial a la cerveza y es el maestro cervecero el que consigue sacar lo mejor de cada uno de ellos. Exacto. Pero una de las grandes preguntas de la historia de la cerveza es por qué se tardaron tantos años en empezar a utilizar el lúpulo en la elaboración de la cerveza, cuando ésta se elabora y se consumía desde hace 9.000 años. Exacto. Y aquí entra Carlitos a explicarnos un poco más. Por aquel entonces las cervezas podían durar entre 1 y 2 semanas antes de que se empezaran a ponerse rancias e impedibles. Con la adicción del lúpulo, algunas cervezas pueden durar años en unas buenas condiciones de almacenamiento. Pero los cerveceros tardaron muchos milenios en descubrir esto, a pesar de que habían estado usando una enorme variedad de plantas y especias para aromatizar sus cervezas, mientras tanto, lo que conocemos como gruit. Exacto. Mira, el gruit era una mezcla, generalmente secreta, de diversas plantas aromáticas tales como el mirto, la artemisa, el brezo, el milenrama, comino, romero, que se empleaba principalmente para dar sabor a la cerveza y equilibrar el dulzor que aportaba el cereal. Uh-huh. En algunas regiones de Europa, las mezclas de gruit estaban reguladas y pertenecían a gremios especializados que tenían los derechos exclusivos sobre su elaboración y venta. Además, lo más bonito es que hay lúpulos que se adaptan muy bien a según qué estilos, ¿no? Y, por ejemplo, hay alguno que con poco hace mucho sabor, como por ejemplo el Hércules, ¿no? Que es un estilo de lúpulo que con un poquito de que le eches a la cerveza le expande el sabor a montones, y eso te permite, pues, entre comillas, abaratar un poco la cerveza con una calidad excepcional. Y hay otros lúpulos que echas más porque a lo mejor te va bien con el tipo de cereal, y eso hace que sea un ingrediente que puedes machacar, que puedes exprimir al máximo, ¿no? Exacto. Sí, el primer vínculo documentado entre el lúpulo y la elaboración de la cerveza proviene de la región de Picardía, en el norte de Francia, en el 822. Sí que tenían picardía, ¿no? Sí, donde el abad Adelardo de Corbie, del monasterio benedictino de Corbie, en el valle de Somme, ¿Vale? escribió una serie de estatutos sobre cómo se debía dirigir la abadía. Entre muchas normas se incluían la recolección de leña y Vale. también de lúpulo, Perfecto. lo que implicaba lúpulo salvaje en lugar de los cultivados. Adalhard también escribió que el diezmo o décima parte de toda la cebada que entraba en el monasterio debía ser entregado al portero, y lo mismo con el lúpulo. Si la cantidad del lúpulo no era suficiente para elaborar cerveza para el consumo de la propia abadía, el portero debía obtenerlo de otros lugares. Aquí los monjes han ayudado muchísimo a la cultura cervecera. Si os habéis fijado en un poco de la historia de los estilos cerveceros, siempre hay algún monje por ahí que ha hecho alguna receta y bueno, han investigado, han visto que la cerveza pues podía rendirse muy bien, y han hecho estilos muy, muy buenos, sobre todo muy maltosos, ¿no? Creo. Exacto.
Estas normas implicaban, por tanto, el uso del lúpulo para la elaboración de la cerveza, ya que el lúpulo tenía también otros usos tales como la elaboración de tintes o, por ejemplo, pues también los tallos que se podían utilizar para hacer cuerdas, sacos y papel. Vale. Y bueno, cualquier mención a antiguos documentos de lúpulos recogidos de la naturaleza o incluso cultivados no significaba automáticamente que este estuviera destinado a la cerveza. Tenía Genial. otras funcionalidades, ¿no? Pero los estatutos de Adahart, como bien decía Carlitos, no decían si el lúpulo que se utilizaba era para conservar la cerveza o simplemente para condimentarla. Vale. La prueba de que el lúpulo se usaba como conservante de la forma que se usa hoy en día data de 3 siglos después, en el monasterio benedictino de Ruprechtberg, cerca de Bingen, en Renania. Alrededor de 1150, es el año, la abadesa Hildegard de Bingen, filósofa, mística y senadora, publicó un libro llamado Física Sacra, que se traduce como el mundo natural. En el libro 1, capítulo 61, dice de la planta: es cálido y seco y tiene una humedad moderada, y no es muy útil para beneficiar al hombre, porque hace crecer la melancolía y hace triste su alma, pero sin embargo, como resultado de su propia amargura, mantiene algunas putrefacciones de la bebida que se puede agregar para que puedan durar mucho más tiempo. Esto parece una historia del Robin Hood, ¿eh? ¿Os habéis fijado? El no sé de Abadía, de no sé qué, del pueblo de... Bueno, Carlitos, ¿qué más puedes contarnos del lúpulo? Lo que probablemente mantuvo la utilidad del lúpulo de ser descubierta durante tanto tiempo, que es las resinas amargas y conservadores en los conos del lúpulo, no son muy solubles y el lúpulo necesita hervir durante un largo tiempo, aproximadamente 90 minutos, como ya sabéis, Vale. para lo que se llama la isomerización, la transformación de los ácidos del lúpulo a una forma más soluble de la molécula. Por aquel entonces nadie habría hervido el lúpulo tanto tiempo sin una buena razón previa, ya que para ello se necesita mucho combustible, algo muy preciado cuando se tiene que recoger la madera a mano. ¿Cómo se descubrió entonces que una buena y larga ebullición mejora tanto el sabor como la capacidad de conservación del lúpulo? Una posibilidad es que un tintorero, hirviendo los lúpulos para teñir los paños, hizo el descubrimiento de que el agua de tinte tenía un agradable sabor amargo y se lo contara a un amigo cervecero. Por eso es solo una suposición. Vale, perfecto. ¿Qué más podemos decir ya para terminar del lúpulo? Pues mira, no está todo claro cuándo el lúpulo empezó a ser cultivado para ser empleado en la cerveza. En lugar de simplemente ser recolectado de los bosques, fuentes alemanas afirman hoy que los jardines de lúpulo aparecen en los registros que datan de la segunda mitad del siglo IX y alrededor de Hallertau, en Vale. Baviera, al sur de Alemania, que sigue siendo el mayor área de cultivo del lúpulo en el mundo, ¿vale? La evidencia más clara parece ser que el cultivo comercial del lúpulo tuvo lugar en el norte de Alemania y no antes de los años 1100 o 1200. Hace nada, hace Sí, dos dos días. Suministrado a las cervecerías de las ciudades comerciales de Hansa, que exportaban cerveza lupulada desde el siglo XIII. Genial. Los compradores de esta cerveza, elaborada en ciudades como Hamburgo y Bremen, incluían a los habitantes más ricos de Flandes y Holanda. Las cerveceras locales de los Países Bajos reaccionaron y en la década de 1360, cerca de las ciudades holandesas, ya estaba creciendo lúpulo para abastecer a sus cerveceros. Genial, pues hemos visto un poco la cultura genérica del lúpulo, un poco la historia genérica. Otro día entraríamos más en detalle, por ejemplo, cómo llegó el lúpulo a Inglaterra o distintos países, pero esto nos lo guardamos para otro programa, para hacer otro día de historia del lúpulo. Ahora os hemos hablado, como ya decía, un poco a nivel general, que vemos que tiene una historia muy bonita, sobre todo muy centrada en Alemania, que es donde un poco nace este ingrediente, ¿no? Exacto. Bueno, hasta aquí un poco la cultura y la historia del lúpulo, y me ha parecido un programa muy chulo a nivel lucrativo, ¿no creéis? Exacto, así es. Yo creo que puede estar muy top seguir hablando del lúpulo y creo que otro día podemos hablar de la llegada del lúpulo a Inglaterra Sí. y profundizar un poquito más sobre ello. Exacto. Pero hasta aquí el podcast de hoy, en el que os hemos explicado todo lo relacionado con el mundo de la cerveza artesana desde la parte del lúpulo. Ujú. Y recordaros que mañana tendréis otro podcast, así Sí. que con cerveza. ¡No hay tristeza! Hasta mañana. Adiós.